Y bueno, hoy día vamos a hablar de varios temas que están en la agenda nacional, no solamente de uno. Y empecemos por el problema en el Ministerio de Justicia. La ministra de Justicia, Marisol Perestello, finalmente destituyó a las procuradoras Julia Príncipe y Catherine Ampuero. ¿Por qué? Bueno, la historia vale la pena ser explicada. Porque la procuradora Catherine Ampuero se negó a cumplir una política de Estado, algo que se había establecido, y ahora explicaré cómo, de acuerdo a leyes y a políticas que se habían establecido dentro de la administración pública. ¿Qué es lo que sucede? La procuradora Catherine Ampuero, igual que la procuradora Julia Príncipe, y eso lo vimos en el gobierno de Antumala, tienen una autopercepción de lo que debe ser una procuraduría que no es la real. Es decir, el procurador es un abogado del Estado, ¿ok? Defiende los intereses del Estado, por supuesto, pero su cliente tiene una representación. ¿Y quién es esa representación? El gobierno. El gobierno representa al Estado. Entonces no pueden decir que como representan al Estado, no tienen por qué aceptar políticas del gobierno de turno. Eso, francamente, las lleva al fracaso. Esta es la segunda vez que un gobierno vota a la doctora Príncipe. En este caso yo diría que lo único que se le puede reprochar a Marisol Perestello es haberse demorado. En el caso de la doctora Príncipe, su vinculación con el partido aprista fue ocultada y tuvo que ser descubierta. Y fue negada por ella su vinculación con el señor Moisés Tambini, que luego se pudo reflejar en una selección de fotos en las que ella primero dijo que no era ella y después tuvo que reconocerse. En el caso de la procuradora Ampuero, lo que tenía que hacer era lo que decía un decreto supremo de urgencia que tiene rango de ley. Tenía que actuar de acuerdo a ley, una ley dictada por este gobierno para que las obras de empresas constructoras brasileras que están procesadas no se paralicen y a su vez el Estado pueda cobrar o generar un fideicomiso para cobrar las reparaciones civiles. Se estaba tratando de vender y se está tratando de vender el proyecto Olmos a empresas terceras no contaminadas. ¿Y qué hizo la doctora? La doctora se opuso. Comenzó a interponer articulaciones ante el juez para que no pudieran venderse a estas empresas. Esta empresa en particular, el proyecto Olmos. ¿Qué supone eso? Supone que 18.000 personas se queden sin trabajo. Supone que el Estado no tenga la reparación civil suficiente el día que la quiera cobrar, porque el fideicomiso no se crea. ¿Y qué dice ella? Que ella no tiene por qué obedecer el decreto supremo, que ella actúa de acuerdo a su libre criterio porque ella defiende los intereses del Estado y que la ministra de Justicia no le tiene que decir cómo actuar. Bueno, se equivocó pues, se equivocó de cabo a rabo y por eso se tiene que ir, como se tuvieron que ir en su momento Jenny Vilcatoma, como se tuvo que ir Julia Príncipe en su momento. Hay otros procuradores del Estado que tienen años trabajando en el Estado y que nadie los mueve, porque no tienen en la cabeza esta loca idea de que ellos son una especie de suprapoder. Son abogados, punto, y tienen un cliente y tienen que atender a ese cliente. Ese cliente se llama Estado. ¿Y quién lo representa? El gobierno. Entonces tienes que tratar con los intereses que marca el gobierno como política de Estado, siempre de acuerdo a ley y no fuera de ella. Pero en fin. El otro tema importante, por supuesto, es el pleito entre el fujimorismo. Si alguien creía que esto estaba armado, bueno, yo creo que ya se van disipando las dudas, ¿no? Ayer Alberto Fujimori mandó 4 tweets que fueron respondidos por Keiko Fujimori con 4 tweets también. Y lo que dijo Alberto Fujimori en buena cuenta era que su hijo era en el fondo el único que se preocupaba por luchar, como todo buen hijo, por su libertad. La hija respondió: papito, te quiero mucho. Te quiero mucho. Díganme, ¿quién le dice a su papá por tweet, te quiero mucho? Si no es exactamente lo contrario. Pero en fin, pero lo más entretenido de todo este pleito es ver cómo se colocan dentro de la bancada del fujimorismo frente a Alberto Fujimori. El señor Rolando Reate, que no es nuevo, salió a decir que tenía que tomar su agüita de azar. Y el señor Aguinaga le recordó al señor Reate un incidente reciente y dijo que él podría preguntar qué medicamentos estaba tomando el señor Reate en relación a el olor a alcohol que tenía cuando se presentó en el Congreso, y señala que era un medicamento, un emplasto de Alcoanfor. Pero en fin, también, por supuesto, pullas entre Galarreta,
Cuculiza, hoy día La República las reseña acá, y Becerril, Reategui, Aguinaga, en fin, todos tomando posición y partido. Obviamente los de la bancada aterrados alrededor de Keiko Fujimori y los que están fuera, por supuesto, a favor de Alberto Fujimori. ¿Cómo terminará esto? No lo sabemos. La sanción, como dije ayer, no significa nada para Keïnyi. Y Keïnyi ha cambiado su avatar y ahora lucha por la libertad. ¿De quién? De su padre. Finalmente, el incidente francés. Se supo la verdad y tarde o temprano se iba a saber. Ayer Fernando Zavala admitió en conferencia de prensa que el canciller emitió una orden a todos los funcionarios diplomáticos de la Cancillería para que no asistan al Día Nacional de Francia el 14 de julio pasado. Por lo tanto, quienes dudaban de la veracidad de esa información, pues ya la tienen corroborada por el propio presidente del Consejo de Ministros. Es una orden muy extraña. El presidente del Consejo de Ministros dijo que la Cancillería en su oportunidad explicará las razones. Es muy extraño si el presidente Macron viene en visita de Estado en septiembre. Se especulan dos razones que parten de un solo hecho, la animadversión que tiene el canciller contra el embajador de Francia. Esta animadversión, según la fuente más benigna, se debe a las discrepancias en cuanto a la visita oficial de Macron, de los funcionarios de la Cancillería y de los funcionarios de la Embajada de Francia en Lima. La menos benigna dice que se trata de una animadversión provocada por un favor personal solicitado por el canciller para funcionarios peruanos que no fue satisfecho o no se contó con la satisfacción necesaria de la Embajada del Perú, de la Embajada de Francia en Lima. En todo caso, la tesis del supuesto, de la supuesta fuga de los Humala ha quedado completamente descartada y es evidente que se soltó para tapar, ¿no es cierto?, esta orden específica que no tiene ningún sentido si es que tenemos una buena relación con Francia. Y además hay que decirlo, si uno va a tener un gesto inamistoso con un país es para que ese país sepa, ¿no es cierto?, que el nuestro está molesto por algo que todos sabemos ha ocurrido, no por algo que permanece oculto, ¿no es cierto? El ministro Zavala afirmó que el Perú no fue un ejercicio militar en Chile, pero era por un tema que era público, un tema de delimitación. En este caso no sabemos cuál es el tema que ha generado, ¿no es cierto?, la protesta y el gesto abiertamente inamistoso del Estado peruano contra el Estado francés. Aun cuando el presidente del Consejo de Ministros dice que la relación es sólida con Francia. Paso. En fin, si sí son las relaciones sólidas, ¿cómo serán las débiles? Nos tenemos que despedir. No se olviden que este programa lo pueden ver en Facebook, no se olviden de copiarlo, compartirlo, pueden mandarlo por Twitter también. Yo lo pongo en mis redes, ustedes pónganlos en la suya y por supuesto también aparece en la página web de La República, de donde pueden copiar el vínculo. No tenemos tiempo para más porque se pasa volando, así que nos despedimos, pero mañana volvemos de todas maneras. Hasta entonces.